Verifiquemos. Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Les saluda Milker Olaya, parte del equipo de Leusis Perú. Eh, eh, por favor, preséntate, Virgi. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Virginia Miranda, también soy parte del equipo de Leucis y hoy día los vamos a acompañar continuando con el libro El mapa del alma. Buenísimo. Entonces, primero, agradecidos a los que se van conectando. La idea es de que podamos revisar este libro en conjunto, comentarlo, hacernos preguntas. Yo estoy acá con el Facebook abierto para también ver si existe alguna pregunta dentro del público que nos está mirando, pero la idea es que podamos construir el conocimiento mediante el diálogo, ¿sí? Entonces, hoy día nos toca hablar de que yo creo que es un tema central dentro de la psicología junguiana, que es la teoría de los complejos, ¿sí? Es más, o sea, Ricardo Carretero menciona que el complejo es la unidad mínima que puede captar la conciencia, ¿sí? Entonces, evidentemente, la vez pasada ustedes revisaron este capítulo uno de Mapas del Alma, donde hablaron sobre estas eh, teoría en relación al yo y este centro de la conciencia, ¿no? Y que de alguna manera Murray Stein habla de que por más que Jung es conocido como un psicólogo del inconsciente, también se preocupó por la ecuación personal con este ejercicio que hizo, por ejemplo, en tipología psicológica, buscando generar una psicología crítica, que es un paralelismo a lo que intentó hacer Kant con su filosofía crítica, o sea, tener un marco lo suficientemente grande para poder hacer una clasificación de la producción psicológica. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es en este primer acercamiento a la interioridad, o sea, el yo es la puerta a la interioridad, pero una vez que ingresa a esa interioridad, y esta frase creo que lo grafica muy bien en el libro, se da cuenta que, esa interioridad estaba profundamente poblada, ¿sí? Entonces empieza a darse cuenta que esa interioridad estaba habitada por múltiples figuras internas. Entonces, esto como metáfora es bastante potente porque ya desde ahí tenemos que entender del que lo que encuentra Jung no es una psique homogénea, no como una psique como una unidad homogénea, sino que estaba compuesta por múltiples subpersonalidades y a lo que Murray Stein le llama estos habitantes internos llamados complejos, ¿sí? Ujú, Pero para nosotros poder entender este tema de los complejos, creo que tenemos que de alguna manera dejar un marco de cómo se relaciona el consciente con el inconsciente, ¿sí? Primero, desde qué se entiende por el inconsciente, y desde el marco junguiano, eh, Milger, dime, dime. quisiera añadir, Ujú, quizás es la parte, antes de continuar en esa parte, ujú, esta, este comentario que hace con respecto a los complejos, ¿no? Como ujú, si el yo fuera el planeta Tierra ujú, y los asteroides o los otros planetas que están como gravitando también dentro del sistema son los complejos, ¿no? ujú. Entonces, y entre ellos precisamente hay una relación, Exacto, ¿no? exacto, exacto. O sea, y esto creo que es bastante importante porque, o sea, esto no es un tema ajeno a muchos autores, ¿no? O sea, un Pablo Neruda tiene un poema llamado Muchos somos, o sea, donde, o sea, nosotros realmente dentro, si nosotros nos concentramos dentro de nuestra experiencia natural como seres humanos, descubrimos que muchas veces este ser que nosotros generamos una continuidad de identidad muchas veces desaparece. En un momento donde aparece algo de nosotros y decimos, ¿por qué dije esto? ¿O por qué me comporté así con el otro?
Y en ese momento lo que ha pasado es de que este ser que está muy ligado a nuestra continuidad desaparece y es de alguna manera eclipsado por un complejo. Ahora, ¿por qué yo decía que tenemos que entender estas relaciones entre la conciencia y el inconsciente? Porque, primero, Jung lo que va a plantear es de que nosotros tenemos un inconsciente creativo, a diferencia de estas primeras posturas de Freud, donde ese inconsciente era solo un depósito de todo lo negado o lo no adaptado. Evidentemente, lo freudiano ha tenido su propia evolución y a partir de la segunda tópica todo se empieza a complejizar, pero es importante hablar Jung con qué Freud discrepa y discrepa con el Freud antes de la segunda tópica. Entonces, es más, en el libro, las relaciones entre el yo y el inconsciente, este, él va a decir, por más que nosotros hacíamos consciente el inconsciente, parecía que ese inconsciente en nada bajaba su actividad. Entonces, él postula que la conciencia es posterior al inconsciente. Es como esa isla que emergió en un mar. Y es por esa razón que creer que de alguna manera la conciencia puede captar todo el inconsciente no es posible. Y por esa razón, ante esa imposibilidad, el viaje que va a plantear la mirada junguiana es que la conciencia y el inconsciente tengan una relación de cooperación, mediada por una función llamada la función trascendente, que no voy a abrir eso porque es como agua de otro, agua de otro río, ¿no? Pero nomás quiero dejarlo como marco. Porque nosotros empezar a entender de que el viaje es de alguna manera que nuestra conciencia tenga una mejor relación con el inconsciente, de lo que vamos a hablar es que realmente este complejo llamado yo tenga una mejor relación con los complejos que habitan en nuestra interioridad. Ok. Porque, ¿sí? Ujú. Sí, si quieres aportar algo, Virgi. Sí, justo acá me recuerdo esta parte histórica que tiene que ver con precisamente esta búsqueda de saber y conocer o reconocer que hay una parte inconsciente, ¿no? El Ujú, momento en el que Jung utiliza también la prueba de palabras ujú, para empezar a reconocer que existe cierta información relacionada a ciertos temas que generan en las personas emociones o puntos hasta fisiológicos de respuesta, de reacción. Entonces, a nivel de hito es uno de los puntos en los que Jung conecta con precisamente la existencia de este inconsciente, ¿no? sí, sí. O sea, claro, estás ahí mencionando este experimento de la asociación de palabras, Ujú. ¿sí? Y este experimento es bastante importante porque claro, él en 1903 hace este experimento de que muchos dicen que este derivado da este polígrafo, o sea, donde le coloca electrodos a las personas y le mostraba ciertos elementos y pedía que lo asocien, ¿no? Y se empezó a dar cuenta de que había palabras que generaban una respuesta fisiológica distinta. Y es ahí donde empezó a entender de que al parecer había una conciencia abajo de la conciencia normal. Y es ahí donde empezó a intuir de las cosas que postulaba Freud tenían sentido. O sea, hasta ese momento, el único contacto con Freud que había tenido fue la lectura que hizo del libro del tema de análisis de sueños, que hizo el resumen, ¿no? Y en ese momento empezó este intercambio de correspondencia con Freud, la invitación y todo este amor que se tuvieron durante ese tiempo hasta antes de 1912, ¿no? Donde el hijo decidió separarse del padre, pero sí, es muy importante porque él naturalmente llega a esta idea de complejo justo con esta experimentación, ¿no? Y es por esa razón que él va a plantear que un complejo
tiene de alguna manera no solo una cualidad, sino también tiene un quantum, una cantidad, o sea que está cargada energéticamente, ¿no? Entonces, sí. Sí, quisiera complementar con un pedacito del texto Ujú, como para que quede un poquito más claro, ¿no? Aquí menciona. Algunas palabras estímulo activan contenidos inconscientes que a su vez son asociadas a otros contenidos. Al ser estimulada esta red de material asociado, compuesta de recuerdos, fantasías, imágenes y pensamientos reprimidos, provoca una perturbación en la conciencia. Las señales de estas perturbaciones son los indicadores de la presencia de complejos. ujú, ujú. O sea, y claro, ahora, al tener claro de que el inconsciente no es solo un depósito, sino también tiene un movimiento, y también a tener claro que la visión que tiene Jung sobre la psique es un sistema semiabierto, o sea, un sistema semiabierto es un sistema que normalmente se está autorregulando. eh, Podemos entender esta relación que empieza a haber entre entre este complejo del yo y este resto de planetas, ¿no? O sea, y esto sí es importante apuntar. Jung empieza a diferenciar el complejo del yo con respecto a los demás complejos y estos habitantes de la interioridad, porque ese complejo del yo es el único que puede mover líbido a voluntad. O sea, pueden mover energía psíquica a voluntad. El resto simplemente está ahí como subpersonalidades presentes que en el momento que se activan emocionalmente tienen la capacidad de eclipsar el yo. ¿Pero por qué los eclipsan? Porque en ese momento el psique va a buscar autorregularse para liberar la energía. ¿Sí? Entonces, este, entonces, esto es bien interesante porque al entender de que el yo no es el único y ni siempre gobierna, ya habla de alguna manera de la importancia de entender que existe de alguna manera esta posibilidad de ser poseído por esa subpersonalidad, ¿no? Entidades psíquicas. Claro. Entonces, y es por eso de que, por ejemplo, Carlos Bayton a este proceso de ser tomado por un complejo le llama el estado de posesión, ¿sí? Y y si nosotros, o sea, recordamos dentro de nuestra historia personal, no es poco común recordar aspectos donde hemos vivido esa situación como tal. No el que menos en un momento donde ha pasado algo emocional se ha salido de sí y ha dicho una barbaridad o actuado de una manera inadecuada y posterior que pasa la situación, se mira y dice, cómo pude haber hecho esto? ¿Sí me dejo entender? O la típica, ¿no? En el mundo del amor, dice, fue que en ese momento empecé a llorar y pedir que no me dejen o cosas así, y uno después está que se le cae la cara de vergüenza, ¿no? ¿Cómo pude haber hecho esto por el Claro, cucaracho, el ser ¿no? tan irracional, ¿no? Claro, entonces, y uno dice, ¿cómo pude haber estado llorando por ese cucaracho? Y la gente se siente mal, ¿no? Entonces, y, Claro. y esto es importante porque nos das, creo que muchos niveles de lectura. Primero, yo creo que un tipo de lectura es un tipo de lectura compasivo, ¿sí me dejo entender? En entender de que muchas veces la gente este, que actúa tomada, muchas veces no está siendo esa persona. Que eso no justificaría su actuar, porque, o sea, está bien que una persona pueda tener un montón de temas complejos, pero eso nunca va a justificar que no se haga cargo de trabajarlos y que eso no se empiece a transformar en una agresión hacia uno, ¿no? Porque ahí hay un límite, pero permite otros ángulos de enfoque, porque normalmente cuando una persona es tomada, el mundo
quiere dividir a la gente entre buena y mala. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de los complejos, podemos entender otros matices de una situación, que no significa justificarla, pero sí entender otros matices. Y esos ángulos permiten otros tipos de abordaje, ¿sí me dejo entender? Entonces, eso creo que es bastante importante. Entonces, eh, este inconsciente que tiene una vida propia y opera en forma autónoma, eh, está compuesto por estos complejos. Ahora, para poder entender, por ejemplo, esta distribución, y creo que sí es importante es entender de que Jung, cuando plantea esta propuesta de estructura psíquica, él va a hablar de tres estratos. Un estrato inmenso, que es la marca y el sello de agua eh, del cuerpo junguiano, que es el inconsciente colectivo. Un segmento que es el inconsciente personal y un segmento más chiquito que es la conciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué habita en el inconsciente colectivo? Los arquetipos. ¿Qué habita en el inconsciente personal? Los complejos. Y esos complejos lo que van a generar es un impacto en la conciencia que lo que va a hacer es construir una dinámica, ¿sí? Entonces es por esa razón. Entonces, vamos por la definición. Entonces, la definición que nos va a traer Murrenstein es que son núcleos autónomos de emoción, memoria e imagen que se organizan alrededor de un arquetipo. ¿Qué significa? Este arquetipo tiene presencia en el inconsciente personal, rodeado por memorias, por imágenes y cargadas afectivamente, ¿sí? Les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un arquetipo, y esto lo voy a decir de una manera bastante rápida, estamos hablando de tipos arcaicos. ¿Qué significa? De alguna manera, este, de esta información, que tiene, bueno, varios niveles, pero son estas estructuras con las cuales nosotros nos relacionamos con este mundo interior. O sea, así como Kant hablaba de las categorías para relacionarnos con el mundo exterior, Jung planteará el constructo arquetipo para la relación con el mundo interior, como una gran categoría. Entonces vamos a tener el arquetipo, esta categoría de la gran madre, que va a estar asociada a ciertas funciones, como el ser nutrido, el ser cuidado, el ser amado incondicionalmente. Sí, entonces tiene un conjunto de características que cuando son vivenciadas en nuestro espacio vital, empieza a rodearse de toda la memoria relacionada a esa función. ¿Sí? Por ejemplo, qué tan adecuada fue la relación con mi madre, si realmente me sentí sostenido, cuidado, amado incondicionalmente. Todo eso va a estar envolviendo ese arquetipo, generando un complejo. Y, y la carga emocional que tenga ese complejo es lo que va a empezar a aumentar la capacidad de que ese complejo pueda nublar al yo, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Uno puede vivenciar en su existencia el abandono, tal vez una madre, que no es poco común, ¿no? Que tuvo que ser padre y madre, se dedicó más a trabajar y uno fue creciendo sintiéndose solo, empieza a formarse ese complejo y ¿qué es lo que pasa? Que cualquier cosa que de alguna manera haga referencia al abandono va a activar ese complejo, va a nublar la conciencia y lo que va a hacer es que tengas un comportamiento regresivo, ¿no? Entonces no es poco común de que, por ejemplo, alguien que tiene este complejo, la pareja le dice, bueno, hasta acá, ya voy a terminar contigo, y empieza ese complejo a tomar, le dice, por favor, no me dejes, se arrodilla, por favor, yo puedo cambiar, puedo cambiar.
Y si tú tomas distancia, lo que ves es a un niñito rogando por favor a no ser abandonado, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de entender estas dinámicas de los complejos, porque, porque en primer lugar, no hay manera que no tengamos complejos. O sea, en el discurso popular siempre se habla de no seas acomplejado, pero desde la mirada junguiana no hay manera de no tener complejos, porque los complejos es la piedra angular sobre la cual se construye tu personalidad. O sea, si yo soy el terapeuta que soy, son gracias a mis complejos. Si yo hago las actividades que soy, son gracias a mis complejos. Y si tengo de alguna manera, la estructura personal que tengo es gracias a mis complejos. Entonces, pero es bastante importante trabajar la energía asociada a un complejo para que no esté constantemente nublando el yo. Jung tenía una frase maravillosa, ¿no? Decía, no es que el ser humano tenga complejos, los complejos lo tiene a uno, ¿no? O sea, nosotros estamos, o sea, los complejos no nos tiene a uno. Entonces, y es por esa razón de que cuando hacemos consciente el hecho de que existe esos habitantes interiores, el trabajo tiene que ver, por un lado, primero, trabajar cuáles son estos complejos que normalmente están constantemente nublando al yo, que normalmente los complejos más grandes, bueno, desde la mirada de Byton, son el complejo materno y el complejo paterno, ¿sí? O sea, son los complejos estructurantes, ¿no? Pero eso nos permite de alguna manera avanzar con conciencia, entendiendo de que el tener en cuenta que existen esos habitantes nos hace menos propensos a los estados de posesión, porque de alguna manera ya vamos trabajándolos, ¿no? Entonces, eh, ahora, dentro de esta fenomenología del complejo, es importante entender, sí, por favor, Milker, quisiera, justo en lo que mencionas, ¿no? Tengo una parte subrayada que dice, ¿no? Las reacciones a un complejo son bastante predecibles una vez que se conocen los complejos específicos de un individuo. ujú, Es decir, o sea, es mucho más, eh, o sea, te ayuda mucho en reconocer cómo van a ser tus reacciones o tus respuestas si estás conociendo qué se te está activando, ¿no? es más, o sea, es bien interesante porque el otro día yo reflexionaba sobre eso, ¿no? Evidentemente, o sea, nosotros podríamos tomar una definición, esta no es una definición del libro, es una definición Milker, es de que a más propenso estés de ser tomado por tu complejo, más neurótico eres, ¿sí? Claro. Y yo lo que decía es, si cuando vamos al fondo de la psique encontramos un constructo colectivizante, que es el arquetipo, si nosotros vamos hacia arriba, el complejo también colectiviza, porque la reacción ante un complejo sí es predecible. O sea, mientras que el ser humano, evidentemente, es un ser complejo y todo eso, pero a más estés tomado por un complejo, más predecible te vuelves. ¿Sí me dejo entender? Porque ante un complejo, tú puedes tener tres posiciones importantes. O por un lado, encarnas el complejo. Por otro lado, buscas la función relacionada al complejo, o por el otro lado, niegas la función relacionada al complejo. Les pongo un ejemplo, ¿no? Digamos de que está este complejo materno, yo voy creciendo con una carencia emocional de ser sostenido, cuidado, nutrido, ¿y qué es lo que va a pasar? Va a impactar en una dinámica donde yo me puedo volver una persona extremadamente maternal. O sea, en ese momento yo estoy encarnando el complejo materno. Ser una persona muy maternal, muy de nutrir, muy de cuidar, pero evidentemente cuando estás totalmente tomado por el complejo,
esto de cuidar, nutrir, se vuelve en asfixiar, ahogar, invadir, ¿sí me dejo entender? O sea, toda la naturaleza oscura de lo materno, porque estás tomado por el complejo. El otro aspecto es irlo buscando, ¿no? Buscar lugares donde uno se sienta contenido, sostenido, cuidado, o la típica, en el caso de los hombres, más que buscar una esposa, buscar una mamá. ¿Sí? O sea, buscando a la mamá. Entonces, y viendo esos vínculos asimétricos, ¿no? Donde parece un niño relacionándose con su mamá. O la otra es negarse a la función, que es darle la espalda a su capacidad de contener, de cuidar, de sostener, de nutrir al otro, ¿no? Estas personas que dicen, no, yo soy frío, yo no puedo dar, oye, date de lejitos. O también serios problemas para recibirlo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿no? No es poco común, a ver, en nuestra práctica psicoterapéutica, ahí tú me vas a ver dar la razón, mi querida Virginia, es de que no es poco común encontrar a estas personas que son doy, 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 pero que tienen serios problemas para recibir, ¿no? O Todo sea, lo manejan con tal de que sigan dando. exacto, entonces, porque yo soy la persona que da, 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 pero tienen el problema para recibir, para permitirse ser sostenidos, ser cuidados. Entonces, estas dinámicas, de alguna razón, ya muestran comportamientos, como bien menciona Morgenstern, bastante predecibles, ¿no? Este, y si, solo para dejar también el ejemplo del complejo paterno, nomás para que quede ahí claro, el complejo paterno que está relacionado con la voluntad, la autoridad, la ley, separarte de la madre, y tú tienes una complicación con ese complejo, uno lo encarnas, te vuelves una persona extremadamente estructurada, de ley, de orden, blanco, negro, mucha voluntad, la búsqueda del éxito incesante y todo eso, ¿no? Este, por alguna razón, vivimos en una época donde el obtener, el lograr y todo eso está sobre la cabeza, ¿no? Y no sé si está tan relacionado a que estamos en una época donde el padre está faltando un montón, ¿sí? El otro lado es de alguna manera buscarlo, ¿no? O sea, yo reconozco que por mi ausencia paterna he ido por la vida buscando mis mentores, ¿no? He ido buscando esa figura y todo eso. Y claro, mi vida ha estado llena de mentores, mi maestro que me entrenó en artes marciales, los maestros que he tenido dentro del Eleusis, los maestros que he tenido o fuera del Eleusis, Autores, libros. autores, libros, entonces siempre Claro. estando buscando referentes, si me dejo entender. Y la otra es oponerme a esa función, ¿no? ¿Y qué sería oponerse a esa función? Agarrar serios problemas con la autoridad, serios problemas para seguir órdenes, rutas, o también serios problemas para conectarte con tu voluntad de concretar, de avanzar por la vida, ¿no? Entonces, para que vean por qué es tan importante, de alguna manera, tener claro el trabajo con esto, ¿no? Y claro, estas tres posiciones, este, son las posiciones que se dan naturalmente, pero la única posición que pasa dentro de la terapéutica es la confrontación con el complejo. Es la única. O sea, en terapia, tú vas a buscar una posición nueva, que es la posición de confrontación. Y esa posición de confrontación tiene que ver justo con el trabajo de los dos componentes. Como Jung, dentro de estos primeros experimentos de la asociación de palabras, se da cuenta que había un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo, tú el complejo lo vas a trabajar desde esos dos lados. Primero, un aspecto cualitativo que tiene que ver con la narrativa del complejo y un aspecto cuantitativo que tiene que ver con la carga emocional. Y es por esa razón que dentro de la terapéutica junguiana se busca generar mucho movimiento emocional, que es el movimiento de descarga. O sea, tú a más
que tiene que ver con el llorar, ¿no? A más descargado puedas tener un complejo, o sea, a más tocado tengas ese complejo y puedas de alguna manera procesar esta emoción de alguna manera sostenida en el complejo, hay menos probabilidades que tenga la suficiente energía para eclipsar el yo. Pero por el otro lado es el trabajo de la narrativa, porque hay imágenes y una narrativa que cubre esa función arquetípica, ¿no? Y esto, mira, se los puedo poner con un ejemplo bastante simple, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo tuve de alguna manera un abandono paterno al año de nacido, ¿sí? Iba por la vida con ese discurso con mis terapeutas y todo eso. Yo a mis 16 años, cuando decidí estudiar mi primera carrera de ingeniería, fui a buscar a mi papá y mi papá agarró y me dijo, bueno, sí, te voy a ayudar, pero necesito que vengas acá a mi casa para que te puedas poner en orden y puedas estudiar bien y de paso me ayudes con los temas del negocio. Y ya, y yo fui. Pero evidentemente, con esta sensación del complejo de a mí me abandonaron, se armó todo un tema casi de una guerra fría con mi padre. Pero ya dentro de mi terapia, una vez una de mis terapeutas, argentina muy ella, me dice, che, dejarte de joder, me dice. Y yo digo, ¿de qué me estás hablando? Le digo, este, tú ya debes dejar ese discurso de ser un niño abandonado. Tú has sido ya un niño recuperado. Porque si tu padre ya había cometido ese error cuando ni bien habías nacido, a tus 16 años no le costaba nada decirte que no. Y no solo te dijo que sí, te dijo, te hago un espacio en mi hogar para que estés acá, porque quiero una relación contigo. Entonces tú eres ya un chico recuperado. En ese momento que se transformó esa cualidad, ¿no? Esa narrativa, en ese momento se transforma de alguna manera la energía de ese complejo que hace que de alguna manera me relacione de una manera distinta con mi padre. Entonces no sé si por ahí queda claro, ¿no? No sé si ahí Vivi quiere hacer un comentario o también abramos la pregunta para hablar también sobre nuestra experiencia terapéutica con el trabajo de los complejos, ¿no? O sea, ¿a ti cómo te ha ido, por ejemplo, cuando has ido encontrando estos complejos constitutivos de tus pacientes? Justo lo que quería comentar, ¿no? O sea, creo que los más grandes descubrimientos que uno tiene siendo paciente es precisamente esos momentos en los que hay algo, o sea, existe un cambio. Ujú, Lo- Porque lo puedes ver como imagen, como concepto, eh, este tipo de reestructuración que se da al momento en el que te ves enfrentado a algo distinto a lo que tú ya tenías estructurado, me parece que es de las cosas más sanadoras, por lo menos yo como paciente ujú, lo he visto, lo he vivido, ¿no? ujú, Entonces, también lo veo con los pacientes, ¿no? O sea, también descubres ese momento en el que hay un comentario en el que te dice, no era así, ¿no? O hay algo que cambió ahí. ujú, Y lo bonito también de este proceso es que a través del tiempo hay un punto en el que tú en el momento de sesión lo puedes ver, pero pasa una, dos, tres semanas y algo se está trabajando, se sigue moviendo y hay evidencia, o sea, tu propia experiencia o la forma en la que generas tus propias dinámicas con respecto a tus temáticas cambia. ujú, ujú, O sea, de que hay cambios, hay cambios. ¿Cómo, por dónde, de dónde? Lo podemos pensar, hablar, ujú. argumentar, pero ocurre, ¿no? Claro, y esto es importante porque algo que a mí me gustó mucho, por ejemplo, claro, Morgenstern lo menciona así, este, pero, por ejemplo, no sé, Carretero, cuando hace su definición de complejo, utiliza la palabra trama, y la palabra trama me llega a hacer sentido, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando te hablas de trama, hablas de una narrativa. Entonces, lo que muchas veces el ser humano no se da cuenta que nosotros somos dueños de nuestra narrativa.
este, eh, y que algunos decidimos contar nuestra historia como una historia de terror, como una comedia, otros como una película erótica, pero otros como una aventura, pero que siempre vamos a tener la oportunidad de ser dueños de cómo presentar esa narrativa. O sea, para muestra un botón acá para nuestros 21 asistentes, este, cuando ustedes cuentan, por ejemplo, sobre una travesura, ustedes lo cuentan como un drama o lo cuentan como una historia de aventura. Por más que haya terminado de la peor manera, que los padres los hayan golpeado, los hayan castigado, pero se cuenta como una aventura. Pero esa misma historia pudo haber sido contado el día que mi papá me pegó, si me dejo entender. Entonces, cuando uno empieza a ser responsable también por entender estas narrativas, este, y que de alguna manera el terapeuta acompaña a construir estas nuevas narrativas. Por eso, a mí la imagen de la Divina Comedia, donde Dante Alighieri es justo acompañado por Virgilio, que es un poeta, a mí me hace totalmente sentido con el viaje terapéutico, porque en cierto modo un terapeuta de alguna manera influye dentro de la narrativa, dentro de la poética interna. Entonces, eso es importantísimo, pero claro, y esto creo que es el valor de entender estos dos componentes del complejo, que por un lado su cualidad y por otro lado su cantidad, que tiene que ver con su carga energética, es de que justo dentro de la terapéutica junguiana también se busca tocar ese aspecto, porque muchas veces uno se puede pasar años describiendo, ¿no? La cualidad de lo que te pasó, pero no conectando emocionalmente con la situación para liberarlo. Entonces, solo cuando uno se atreve a tocar esa situación a nivel emocional y empieza a hacer toda la descarga, porque eh, tú también debes haber escuchado esto en la terapéutica, ¿no? Que viene un paciente y me dice, no, sí, pues, mi padre era muy violento conmigo, pero era un señor con problemas, o sea, lo habían abandonado, él también lo había maltratado, ya lo entiendo. Y yo le digo, ya lo entiende tu lado adulto, le digo, pero esa parte de ti, ¿y qué entendió? ¿Cómo se sintió? Y claro, ahí les hago hacer trabajos de imaginación, ¿no? Y yo le digo, ahorita no quiero que pienses, quiero que te conectes con ese niño de 6 años que recibió esa violencia, de una persona que amaba. Y claro, y cuando conectan con eso, ya tengo que traer el trapeador, ¿no? Acá a la sesión, porque ¡pum! Conectan con esa parte que queda de alguna manera escondida por ya la racionalidad, cuando emocionalmente sí es necesario hacer esa descarga. Porque muchas veces lo que empieza a pasar es de que empezamos a gritar nuestra tristeza y a llorar nuestra frustración, ¿no? Entonces, en todas estas cosas, no, por ejemplo, poco común con los hombres que muchas veces, por ejemplo, a veces tenemos ataques de ira, ¿no? Que en el fondo uno dice, pero no entiendo qué me pasa. Yo no quiero alejar a mi pareja, pero me pasa. Sí, pero vamos a ver de dónde viene, ¿no? Y claro, y cuando uno va tocando la historia, la carga energética, uno va descubriendo de que simplemente una situación fue semejante a esta constelación de situaciones que terminan haciendo una descarga y apareciendo lo peor de uno, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Ahora acá para de alguna manera, este, terminar con una pregunta que a mí me parece vital, ¿no? Porque siempre me lo preguntan dentro de la terapia. Pero entonces, Milker, ¿cómo uno sabe de que está avanzando en el trabajo de sus complejos? Y bueno, yo sí tengo ahí tres cosas concretas que yo siento que uno puede evaluar para saber si está avanzando en el tema de una mejor relación con sus complejos, ¿no? Que yo leía, por un lado, yo creo que lo primero que se resuelve es el nivel de frecuencia.
O sea, si antes eras tomado por el mismo complejo 3 veces a la semana, después va a ser tomado una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, y hasta ese momento uno puede sentir, estoy trabajando tanto tiempo en terapia y sigo siendo tomado. Pero yo le digo, no, primero pregúntate si la frecuencia está cambiando. Y ahí recién, ¿verdad? La última vez que me pasó esto fue hace 3 meses. Eso ya es síntoma de mejoría. Porque lo que va a cambiar posteriormente es la intensidad, que viene a ser la carga energética, emocional de la situación. Va a empezar a bajar, pero lo primero va cambiando la frecuencia. Ahora, evidentemente, para uno trabajar con esos complejos tiene que tener energía psíquica disponible. O sea, el cansancio, el estrés, es la fórmula adecuada para que seas tomado constantemente, ¿no? Entonces, O quizás los propios mecanismos de defensa, ¿no? O sea, la evitación, por ejemplo, es uno de mis preferidos, ha sido uno de mis preferidos en toda la universidad o esa época, ¿no? Y a veces también cuando, por ejemplo, yo estoy en sesión, reconozco que hay un punto en el que estoy ahí, salgo. Digo, ujú, no, sí, es mi mecanismo, ¿no? ujú. Que es una forma de reaccionar también ante la intensidad del sentir que ingresas a este campo tan difícil, ¿no? Claro, o sea, es por un lado, evidentemente, el trabajo con un complejo implica, primero, un compromiso evidente con tu proceso, porque mira, tiene que ver con esto, mi querida Virginia, ¿no? Es como, no sé si tú te acordarás de la época cuando éramos pequeños, nos caíamos y nos hacíamos heridas en la rodilla. ¿Qué Ujú. tenían que hacer las mamás? Curarlo. Claro, y para curarte te la lavaban. Y Ujú. yo no sé qué te pasaba así en la infancia, pero mi mamá tenía una cosa rarísima, que me la lavaba con jabón Bolívar. O sea, me la lavaba así, yo Junto con los rojo mitos así. culturales. Claro, claro, o sea, o sea, yo estaba ya con los ojos blanqueados, ¿no? Entonces uno descubre pronto que lavar una herida duele más que la herida en sí. O sea, evidentemente, hablar de un complejo en la terapéutica es lavar una herida. Y no es fácil porque duele bastante. Pero hay personas que dicen, mira, me raspé, pero creo que si ando un poco cojeando, puedo andar. Pero ¿qué pasa cuando una herida no la limpias? Se infecta, ¿no? Se infecta, va aumentando ese dolor y llega a la cadera. Si me doblo un poquito, ya puedo andar. Llega a la espalda y te vas convirtiendo en un guasimodo emocional y desde ahí uno quiere tener buenas relaciones de pareja, buena relación con sus hijos y no va a ser posible, pues. Entonces, a veces nuestro trabajo es abrir heridas para sacar pus, pero es parte del proceso, porque es ahí conectarte con la capacidad de hablar de tu dolor, la capacidad de abrirlo, ¿no? Entonces, y este tercer elemento que yo considero que es importante para darte cuenta de cómo vas integrando tus complejos, tiene que ver con esto, ¿no? En que yo le llamo el tiempo de conciencia. Yo veo el complejo como un gran elefante que pasa por un cuarto lleno de cristales. Evidentemente, cuando pasa, va a dejar todo destruido, ¿no? Y el elefante va pasando, pasando, y gente que ni se da cuenta que pasa ese elefante. Y después pasa algo abrupto, ¿no? Viene un divorcio, una separación, una muerte, algo que por acá pasa un elefante. Y dice, bueno, tengo que hacer algo con eso, van a terapia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que tal vez ahora ya no te vas a dar cuenta después de 10 años que por ahí pasaba un elefante. Ahora te vas a dar cuenta a los días, a las semanas, ahora te vas a dar cuenta a las horas, ahora te vas a dar cuenta en el momento que apareció el elefante en ese cuarto rompiendo cosas, tú ya haces casi control de daños, ¿no? Hasta ese momento, la gente te puede decir,
tanto tiempo en terapia, sigues gritando, ¿no? Sigues igualito. No, pero si tu grado de conciencia de la aparición de tu complejo se aminora, eso quiere decir que estás avanzando. Ya llegará el momento en que escuches a tu elefante a lo lejos y digas, no, hay que cerrar la puerta, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Cuando tú dices, esta conversación va a tocar mi complejo materno. Hablamos en otro momento, ¿no? O cuando ya está apareciendo este burbujeo, necesito un espacio para tranquilizarme, uno agarra sus cosas y se va, ¿no? Entonces, es ahí donde uno ya va sintiendo este proceso de integración, porque un complejo no se puede eliminar, porque del complejo nace lo mejor y lo peor de nosotros. O sea, mi complejo materno me expone a la dependencia emocional, mi complejo materno me hace el terapeuta que soy. Tu complejo paterno te hace que busques estar perfecto con tu trabajo y tu complejo paterno hace que puedas tener muchos problemas de inflexibilidad. ¿Sí me dejo entender? Entonces, esto es la importancia de este concepto llamado complejo que dentro de la terapéutica es el concepto central del trabajo, ¿no? Y ese es el viaje. Creo que ahí hemos abordado casi todos los puntos, ¿verdad, Virginia? Quizás podría agregar como la parte final, que me pareció interesante, que dice, ¿no? Los complejos son los objetos del mundo interior. De ellos dependen los altibajos de la vida personal. Ellos son los lares y penales, los dioses domésticos, que nos guardan en nuestro hogar y cuya apacibilidad es peligroso exaltar. Ujú. Dichas deidades no deben ser tomadas a la ligera. Claro, claro. Es más, miren, voy a buscar el poema de Pablo Neruda, y yo digo, cómo es dentro de la... A ver, el poema se llama Muchos somos. Pablo Neruda, muchos somos. Ya, entonces, miren, de tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Cuando todo está preparado para mostrarme inteligente, el tonto que llevo escondido se toma la palabra de mi boca. Otras veces me duermo en medio de la sociedad distinguida, y cuando busco en mí el valiente, un cobarde que no conozco corre a tomar con mi esqueleto con mil deliciosas precauciones. Cuando arde una casa estimada, en vez del bombero que llamo, se precipita el incendiario. Y ese soy yo. No tengo arreglo. ¿Qué debo hacer para escogerme? ¿Cómo puedo rehabilitarme? Todos los libros que leo celebran héroes refulgentes, siempre seguros de sí mismos. Me muero de envidia por ellos. En los films de vientos y de balas, me quedo envidiando al jinete, me quedo admirando al caballo. Pero cuando pido al intrépido, me sale el viejo perezoso, y así no sé quién soy. No sé cuánto soy o seremos. Me gustaría tocar un timbre y sacar al mí verdadero, porque si yo me necesito, no puedo desaparecerme. Mientras que escribo esto, estoy ausente, y cuando vuelvo, ya he partido. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa, si son tantos como soy, si se parecen a sí mismos, y cuando lo haya averiguado, voy a aprender también tan bien las cosas que para explicar mis problemas hablaré de geografía. O sea, Tomadísimo. clarísimo cómo es la experiencia de estos habitantes exteriores, de todos estos personajes que muchas veces no pueden tomar, ¿no? Bueno, esto era lo que podíamos compartir del capítulo 2. Espero que les haya servido.
No sé si hay preguntas en el Facebook, a ver, déjame ver. Bueno, hay saludos, hay saludos. Bueno, hay saludos del equipo. No, no veo ni una pregunta. Bueno, les agradezco un montón el habernos acompañado el día de hoy. Encantado de compartir un espacio contigo, Virginia. Me imagino que conforme vayamos avanzando, vamos a poder conversar mejor, intercambiar nuestra experiencia, sobre todo dentro de la terapéutica, porque sé que ya estás en todo este trabajo para podernos nutrir, ¿no? Entonces, agradecido de poder compartir el espacio contigo. No sé qué quisieras decir. Igualmente, Milker, hace tiempo que no nos veíamos, pero ya felizmente hay un espacio en el que podemos, junto con Mili, con Roberto, compartir este texto tan bonito también, ¿no? Que nos remueve, porque de todas maneras de eso se trata, ¿no? Y gracias a todos los que están presentes. La próxima semana vamos a estar con el tercer capítulo del libro y los esperamos a las 9 de la noche. Sí. Y ¿sabes algo? Como dato, este es el primer libro del cual hice un live cuando empezamos la virtualización de Leusis. Entonces por eso le guardo cariño, ¿ah? O sea, yo ahorita voy a buscar los videos que hacía en el 2020 y de seguro ahí está ese Milker hablando, temblando, ¿no? Entonces, por eso le guardo cariño al hecho de exponer ahora desde otro lugar el libro, ¿no? Bueno, les mando un abrazo, te mando un abrazo, Virginia, y nos vemos acá a la siguiente semana. Cuídense un montón. Chao, buenas noches.